Bueno, definitivamente las vacaciones son un derecho fundamental de todos los trabajadores. Sin embargo, hay ciertos aspectos que en muchas ocasiones no quedan muy claros a la hora de solicitar este derecho o también de otorgarlo, si hablamos de los patronos. Así que el día de hoy vamos a conversar con la licenciada María Marta Salazar, experta en Derecho Laboral, para que ella nos aclare esas dudas y usted no pase ningún inconveniente, ni como colaborador, ni tampoco como patrono. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días. Muy buenos días, Paola, y buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hay que poner los puntos sobre las IES en cuanto a temas de vacaciones se refiere, porque no en muchas ocasiones estamos acostumbrados a un patrono. Hay mucha gente que después de la pandemia entró nuevamente a planilla y se pierde un poquito el hilo en cuanto a este tema. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de solicitar las vacaciones si, por ejemplo, mi patrono me las niega una y otra vez? Claro, esa es una pregunta muy recurrente, puesto que a veces los trabajadores tienen el desconocimiento de que el Código de Trabajo determina que quien tiene la potestad de otorgar las vacaciones es justamente el patrono. El patrono es quien decide cuándo otorga las vacaciones, en qué fechas. Entonces, muchas veces el trabajador pregunta que por qué es que el patrono se niega a darle las vacaciones, que por qué no me las da cuando yo quiero, que por qué más bien el patrono escoge cuándo, pero es porque justamente el Código de Trabajo le da la potestad al patrono para fijar la época en cuándo el trabajador va a disfrutar de esas vacaciones. Por ejemplo, en los trabajos donde dicen, bueno, usted trabaja el 25 o trabaja el 1, y resulta que yo ya tenía planes para el 1 de enero y el patrono me dice, no, es que le tocó por rifa, digámoslo así, trabajar justamente esa fecha. ¿Hay algo que se pueda negociar o ya simple y sencillamente debo cancelar mis vacaciones y respetar lo que el patrono me está diciendo en ese sentido? Siempre es importante intentar negociar. Siempre la conciliación, la mediación, conversar, eso es lo más importante que debe de hacerse. Entonces, si yo ya voy a planear mis vacaciones, yo trabajador, qué importante es que yo le pregunte al patrono antes de sacar los planes, antes de pagar boletos, antes de reservar hotel, etcétera, preguntar si me va a necesitar en los días en que yo me voy a ir, porque evidentemente yo no puedo pretender que cuando yo le voy a decir que ya me voy a ir al patrono, que el patrono me diga, ah, bueno, ok, está bien, y que no tenga tal vez algún recurso disponible para poner a trabajar y que entonces ahí se vaya a afectar la buena marcha del negocio. Entonces, qué importante es que haya una buena comunicación. En el caso ya de que el patrono le indique, bueno, esos días yo tenía contemplado que usted laborara, vos mencionás, por ejemplo, el 1 de enero, te lo tienen que pagar, por ejemplo, doble. Entonces, todas esas consideraciones yo las tengo que tomar en cuenta para solicitar vacaciones, o el patrono incluso también avisar con una debida antelación que va a ocupar a los trabajadores en dichas fechas. El patrono me puede solicitar trabajar ambas fechas, tanto el 25 como el 1 de enero, sí se puede sin turnarme. Sí se puede solicitar, siempre y cuando lo haga con una debida antelación, que claro, todo el mundo va a estar preguntando, ¿cuánto es una debida antelación? Bueno, lo más que se pueda, si se puede avisar con un mes de antelación, genial, 2 semanas, tampoco es que te van a avisar 3 días antes y ya usted más bien tenía pensado que le iban a dar esos días y resulta que usted ya agendó los hoteles, etcétera, y hasta incurrió en pagos. Entonces, todo eso es muy importante, que haya una muy buena comunicación, porque si no también el patrono se podría ver en una infracción por avisar a última hora o obligar al trabajador que tal vez incluso ya hasta se había ido de paseo. Esa es otra consulta que es muy frecuente aquí en redes sociales, y es el hecho de que si, por ejemplo, algo cambia a última hora, yo como colaborador puedo negarme a prestar el servicio porque fue un cambio al minuto 90, como decimos popularmente. Podría eventualmente negarme y decirle, no, es que usted me había dicho que no, si las circunstancias cambiaron ya no es asunto mío. Claro, sí podría pasar. O sea, si a último minuto, por ejemplo, un trabajador sabe que va a tener el fin de semana completo o que va a tener, qué sé yo, el 1 de enero feriado, y me avisan el día antes, a las 12 de la noche, que yo tengo que entrar a trabajar y yo ya ni siquiera estoy en San José, evidentemente podría negarme a acudir, porque ni siquiera va a ser posible que yo me pueda presentar a trabajar. Y no me van a sancionar, ni me pueden rebajar, por ejemplo. ¿Sabe cuándo lo pueden sancionar a uno? Cuando uno sí se compromete como trabajador a laborarle un día al patrono. O sea, por ejemplo, el patrono dice, yo necesito una lista
de candidatos que quieran trabajarme y ganar horas extra o ganar pago doble, ya sea el 25 de diciembre o 1 de enero. Entonces, yo me ofrecí, me escogieron, me van a pagar doble y a lo último digo, uy, patrono, vieras que ya no voy a poder llegar porque la verdad es que amanecí cansado porque me fui a fiesta y me dormí tarde, etcétera. Ahí sí me pueden sancionar porque yo ya había adquirido un compromiso con el patrono. Ahora también, ¿bajo qué circunstancias el empleador, el patrono, legalmente podría negar una solicitud de vacaciones y que ni él se meta en problemas ni vaya tampoco a ser objeto de acusaciones por parte del colaborador? Vamos a ver, hay que tener en cuenta varias cositas. Una es que no se pueden acumular más de 2 periodos de vacaciones. Eso es importante. Entonces, ojo, porque hay personas que dicen, es que el patrono lleva 3 años de que no me da vacaciones, 4 años no tengo vacaciones. No, eso no se puede hacer, eso es una infracción. Entonces, el trabajador ahí sí tiene que alzar la mano y decirle, patrono, yo necesito vacaciones. Está bien que el patrono sea quien determine cuándo, pero no puede estar acumulando periodos, ¿ok? Entonces, eso es como lo número 1, no acumular periodos. Número 2, recordar que el patrono es quien decide cuándo el trabajador va a tomar esas vacaciones. Y la otra regla importante a tomar en cuenta es que no deberían fraccionarse en más de 2 periodos. Sin embargo, por ejemplo, el trabajador o el patrono necesitan ir fraccionando durante el año esas vacaciones, esos 12 días o los que yo tenga durante el año. Yo puedo, sí, de común acuerdo con el patrono, puedo decir, bueno, usted me puede dar unos 3 días ahora, voy a ocupar unos 5 días luego, voy a ocupar otros 3 días, otro día para hacer unos mandados, etcétera. Eso sí se puede hacer. Pero, por ejemplo, ahora está súper de moda la gente que dice, voy a ir a Europa un mes. Entonces, acumulo 2 periodos o 3 periodos de vacaciones, pero en común acuerdo con el patrono, ¿eso sí se podría hacer o no hay ningún problema con el código ni nada? No, siempre la comunicación va a ser la clave. Entonces, si hay un acuerdo entre el patrono y el trabajador justamente porque va a ser un viaje de más tiempo y no le va a alcanzar en el tiempo que tiene por año de vacaciones, pues claro que sí lo podría hacer. Incluso pueden hasta mezclar vacaciones con permiso sin goce de salario, que esa es otra opción. No me alcanzan las vacaciones, pero entonces voy a solicitarle al patrono, voy a ahorrar y le solicito al patrono un permiso sin goce de salario. Igual el patrono no está obligado a darlo, pero de buena fe si lo quiere dar para poder hacer un viaje más largo, podría también utilizar ese comodín, digamos. ¿Hay alguna consecuencia a la que el empleador se atenga si, por ejemplo, el colaborador logra demostrar que en repetidas ocasiones el patrono, porque hay situaciones también de acoso laboral, no me quiere dar las vacaciones y no me quiere dar las vacaciones y el colaborador dice, no, para mí que me están haciendo una zancadilla para que sea yo quien me harte y me vaya de la empresa? Ahí podría exponerse a algo el empleador, ¿y a qué se expondría? Claro, vamos a ver, cuando más bien ya el patrono es el que incumple, porque me tiene 3 años sin darme las vacaciones, a pesar de que yo las he pedido en múltiples ocasiones y demás, podría verse como una de tantas formas de acoso laboral. Entonces, perfectamente, recordemos que una infracción que podría cometer el patrono es esta de acumular periodos de vacaciones y no dármelas, que eso pasa muchísimo. Muchos trabajadores pasan años sin tomar vacaciones y los patronos le dicen, es que no tengo personal para que me cubra sus días. Y eso no es un problema del trabajador. Ese es un problema del patrono que tiene que ver cómo resuelve para que el trabajador pueda descansar, porque al final ese es el objetivo de las vacaciones, que el trabajador pueda descansar para luego reincorporarse a sus labores ya mejor, ser más eficiente, etcétera. ¿Y qué tipo de pruebas debería presentar? Porque por lo general los testimonios de compañeros no son como algo que tenemos fijo. Muchos dicen, yo no me quiero meter en ese problema porque me voy a ver afectado y con justa razón en mi trabajo. Entonces, ¿qué pruebas debería aportar la persona que está afectada? Cuando estamos hablando de acoso laboral, no va a ser simplemente porque me negaron las vacaciones. Eso no va a configurarse acoso laboral. Puede ser una infracción, porque podría ser que el patrono esté acumulando periodos de vacaciones y cometa una infracción, pero no por eso podemos llamarlo como acoso laboral, porque el acoso laboral van a ser conductas reiteradas, sostenidas en el tiempo por al menos 6 meses. Entonces, porque me hayan negado las vacaciones 2 veces en un año,
no se va a no es configurar suficiente. acoso. Pero sí podría ser una infracción. Yo podría ir al Ministerio de Trabajo, podría interponer una denuncia, podría llegar un inspector y ver que en realidad el patrono no está otorgando vacaciones no solo a esa persona, sino a varias personas y está acumulando periodos. Entonces, evidentemente, pues sí, el patrono podría estar incurriendo en una infracción laboral que a la larga podría verse en una multa. Pero ¿cómo lo compruebo, licenciada, eso? Por ejemplo, que... Correos electrónicos, Okay. mensajes de WhatsApp, por ejemplo, Ajá. pero como siempre decimos, papelitos hablan. Sí, Entonces, claro. si yo voy a solicitar las vacaciones, yo las solicito por escrito. No es como nada más de palabra, jefe, usted me da las vacaciones, porque eso ha pasado muchas veces, Paula, que te dicen que te las van a dar y luego entonces vos ya compraste los boletos, vos ya apartaste el hotel, ya pagaste tours, etcétera, y cuando te das cuenta, ay no, el patrono dice, yo no me acuerdo que yo se las haya dado, y la verdad es que yo no tengo quien me cubra. Entonces, ese es un gran problema, muy por eso común. hay que tenerlo por escrito, porque si no, entonces yo no puedo después decir, patrono, yo se las pedí, usted no me las quiso dar, no mienta, y aquí está por correo. Y el patrono también tiene que respaldarse haciendo comprobantes y acciones donde te va a dar las vacaciones. Ok, Paula, aquí están sus vacaciones, usted me las firma, por favor, para que también el trabajador no crea que haya malos entendidos y que todo esté siempre en papeles. Sí, que no cree que es de mala fe, por ejemplo. Exactamente. Ahora, otro punto, viendo la otra cara de la moneda, ¿cómo podría eventualmente defenderse el patrono si el colaborador entabla o establece esta queja o esta denuncia, ya sea ante Recursos Humanos o el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo podría defenderse eventualmente y decir, no, es que fulanita estaba con licencia de maternidad, el otro se enfermó, el otro se le murió un familiar? ¿Cómo se podría defender entonces? Claro, si tiene todas esas pruebas de que justamente en ese momento en que el trabajador le pidió las vacaciones y no se las pudo dar, no habría ningún problema, porque realmente no iban a afectar la buena marcha del negocio, porque realmente no tenían recursos y no iban a conseguir de la noche a la mañana una persona que cubriera conociendo el puesto de la persona que se va a ir de vacaciones. Pero entonces la carga de la prueba en este caso la tendría el patrono si es que el trabajador logra demostrar que el patrono pues ha querido acumular periodos de vacaciones y han pasado los años y no me las ha dado, ¿verdad? Porque ya también es muy difícil demostrar, bueno, es que llevo 5 años no pudiendo darle vacaciones. Y también es muy difícil guardar y acumular ese montón de correos electrónicos que por lo general uno no tiende a guardarlos, pero en este caso de temas laborales sería una buena recomendación también. Siempre hay que tener una carpeta en la que uno tenga como esos asuntos personales guardados. Y otra cosa importante, Paula, el cálculo de las vacaciones, porque la mayoría de veces hay patronos que incurren en un grave error y es que no hacen bien el cálculo de las vacaciones. Es decir, no me contemplan las horas extra, los días dobles que me pagaron feriados y las comisiones que yo gano. Entonces, cuando yo me voy de vacaciones, me llega el salario muy bajito en comparación a cuando yo estaba trabajando normal, porque no me tomaron en cuenta justamente todas las horas extra que yo he vengado durante los últimos meses. Todo eso me lo tienen que promediar para sacarme el cálculo de las vacaciones. Y desglosarlo de manera que yo lo pueda entender, por ejemplo. También, por supuesto. Ahora, con el tema de los sindicatos, sobre todo en el sector público, se da mucho del cambio de vacaciones de última hora, ya sea por incapacidades y demás. Yo podría acudir, o es recomendable acudir directamente al sindicato para que me ayude a ver mi caso y ver si procede, por ejemplo, una demanda, escalar la demanda o la denuncia, o cómo funcionaría, qué papel jugarían ahí esta agrupación de trabajadores. Básicamente los sindicatos funcionan muy bien igual para conciliar, tratar de hacer una reunión, hablar con el patrono, entender por qué es que no se le están dando las vacaciones al colaborador o al funcionario público en este caso. Los sindicatos de igual forma también pueden pensar en entablar una denuncia o una demanda si fuera el caso, porque a la persona ya se le han negado varios periodos de vacaciones. Igual hay otras leyes en las que uno se puede apoyar, como la Ley Marco de Empleo Público, que igual dice que no se pueden acumular 2 periodos de vacaciones, porque justamente hay trabajadores que se pensionan con 200 días de vacaciones. O sea, ¿cuántos periodos acumularon? O hasta más días. Entonces, el Estado en esas liquidaciones gasta muchísimo dinero porque nunca fueron ordenados los departamentos encargados
para poder mandar de manera constante todos los años a esos trabajadores a vacaciones. Ahora, ¿qué pasa también con el tema? En estas fechas se da muchísimo el tema de las disponibilidades. Las guardias, por ejemplo, los que somos periodistas, o disponibilidades quienes son funcionarios del ámbito de la salud, por ejemplo, funcionarios judiciales. Si yo digo, sé que se acerca una disponibilidad, por rol me toca a mí, pero voy a sacar vacaciones. Ahí cabe también eso y queda a discreción del patrono. Es correcto que daría discreción, porque si ya usted sabe que está en disponibilidad, no le van a dar las vacaciones muy probablemente, o tendría que hablar con su patrono de antemano para ver si hay posibilidad de que puedan poner a otra persona a cubrir justamente esos días. Pero ya eso sería como una negociación muy personal y muy de buena fe del patrono. Porque, es correcto. Y lo digo porque conozco un caso de alguien que trabaja en el sector salud y que les pasan el rol con anterioridad y resulta que justamente para ese 24-25 de diciembre le sale un viaje y dice, yo estoy disponible, pero voy a sacar vacaciones, todavía estoy dentro del periodo de tiempo. Ahí, ¿cómo funcionaría? También tendría que hablar con la jefatura. O sea, primero, antes de pagar un boleto, antes de reservar un hotel, pagar tours, etcétera, tienen que tener el aval y el visto bueno de su jefatura para tener la tranquilidad de poder tomar las vacaciones sin que después le digan, no, usted sabía que usted tenía que hacer ese rol de disponibilidad. También el tema de las vacaciones por emergencia, o sea, que tengo un familiar en el extranjero y que se enfermó, necesito justamente en esas fechas tomar vacaciones de emergencia, no por placer, digamos. ¿Cómo funcionaría en ese sentido? También es pura negociación, entonces. Es pura negociación, pero ojo, hace poco lamentablemente yo tuve un caso muy parecido, que la persona tenía que hacer un viaje lejos, porque un hijo justamente había fallecido. ¿Verdad? Al otro lado del mundo. Entonces, tomar un vuelo, etcétera, no es nada fácil, y el tiempo que se toma, etcétera. Tenía que hablar con el patrono y el patrono entendió claramente la situación por el tema tan delicado y ni siquiera lo tomó como vacaciones, simplemente le dio un permiso con goce de salario. Entonces, esos son los casos en que el patrono tiene que ponerse la mano, ¿verdad?, en el corazón y decir, bueno, aquí igual ahorita hay una licencia para familiares fallecidos, entonces, pero en este caso no iba a cubrir estos 3 días, no iba a cubrir... por la distancia. Exactamente, por la distancia. Entonces, esos son los casos en los que hay que hacer una negociación con el patrono. Evidentemente, pues también se puede hablar de adelantar las vacaciones, etcétera, pero lo más sensato en estos casos sería dar un permiso con goce de salario por el tema en sí, porque no son unas vacaciones para desestresarme. Entonces, realmente, pues ahí es donde tiene que haber una negociación. Licenciada, y en ese caso, por ejemplo, en el de que usted nos está comentando, ¿existe algún límite de consanguinidad? Por ejemplo, si yo digo, no es mi hijo, pero es un primo tercero con el que yo me crié, ¿hay algún límite para ese periodo de vacaciones? Sí, hay una limitación en el grado de consanguinidad. Entonces, ya para primos que no es mi primo hermano, es muy difícil. Ahí sí tendría que ser más bien una negociación con el patrón, o sea, porque van a ser los hijos, padres, hermanos, en este grado de consanguinidad, ¿verdad? En este primer grado y segundo grado de consanguinidad se va a otorgar la licencia. Sin embargo, ya familiares lejanos, pues es más complicado. Ahora, podemos hablar también, por ejemplo, de padres o madres de crianza, que no es mi padre biológico, pero fue con el padre o madre que yo me crié toda mi vida. Eso. Entonces, también perfectamente sería hablarlo con el patrono e incluso se podría hacer hasta una declaración jurada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo, a pesar de la negativa de mi patrono, me fío de que es, por ejemplo, o un feriado obligatorio o de pago obligatorio y aún así lo tomo? O sea, ¿es motivo o es causal de despido? Vamos a ver, cuando a mí me toca trabajar lo que hablábamos, cuando yo me comprometí con el patrono en que yo voy a trabajar ese feriado y a último momento yo le digo al patrono que yo ya no voy a ir, a mí me pueden amonestar. Si a mí ya me habían avisado que yo tenía que trabajar y demás, y al final yo me quito y digo que no voy a ir por el motivo que fuese. Que me enfermé, por ejemplo, que es súper común ahí sí, eso. entregue incapacidad. Entregue incapacidad.
Pero si usted no tiene una justificación y simplemente es como es un feriado y la verdad es que no es obligado, no es cierto que no estoy obligado a laborar en feriados. Eso también es un argumento muy importante, porque si yo me comprometí y ya a mí se me había avisado con anterioridad, el patrono perfectamente me puede amonestar. Perfecto, entonces queda clarísimo, dicen que en guerra avisada no muere soldado, así que ya con las recomendaciones y las respuestas que nos da la licenciada María Marta Salazar, vamos a ir a una pausa comercial y suena el gallito del mañanero. Usted que ha estado ahí es bravo.